a Dios, ¿verdad? Y razones para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Dígale, Señor, mi corazón está dispuesto, háblame. Buenas tardes, sean bienvenidos. Quiero hablar el día de hoy acerca de llamado, ministerio, sentido de vida, razón de ser, de vivir. Jesús vino a la tierra con un propósito muy particular. Jesús vino a salvar el mundo. A eso vino. Y definitivamente podemos saber y creer que esta tarea era demandante, era totalmente exigente. Jesús no vino a sanar enfermos, aunque lo hizo. Jesús tampoco vino a confrontar las enseñanzas rabínicas judías, pero también lo hizo. Jesús no vino a alimentar a los hombres ni a multiplicar los panes, y aún así lo hizo. Jesús no vino a enseñar a un nuevo Dios, ni mucho menos vino a crear un nuevo movimiento o una nueva religión. Jesús vino a salvar el mundo. Él vino por ti. Y Él vino por mí. El Señor Jesús vino por todos nosotros y Él vino a salvarnos, y en medio de esa tarea Él vino a tocar y a transformar el corazón del hombre, a transformar nuestros corazones. Para lograr esa tarea, para cumplir con el llamado, con el ministerio que Jesús tenía de salvarnos, Él tuvo que despojarse de su divinidad completamente. Diga conmigo, despojarse. Él tuvo que despojarse de su divinidad. ¿Qué significa eso? Que aunque es mío, que aunque me pertenece, que aunque tengo todo el derecho del mundo sobre de, yo me lo quito y lo entrego, lo dejo, lo doy, me deshago de él. El Señor Jesús se despojó de su divinidad completamente, se hizo hombre y participó de nuestras flaquezas, participó de nuestras carencias y participó de nuestras debilidades. Fue así que en medio de un Jesús muy humano, ahora diga conmigo humano, fue así que en medio de un Jesús muy humano, en medio de su humanidad, en medio de su fragilidad, Jesús aprendió obediencia. Y dice la Escritura que Él fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Es decir, el Señor Jesús, como hombre, como humano, aprendió la obediencia hasta las últimas consecuencias. Y entonces debemos de recordar que en el principio de su ministerio, y hablando muy particularmente de esta serie que hemos llevado de Marcos, ¿cómo se llama la serie? Fe en Acción. Vimos dos escenas muy importantes para la vida de Jesús. La primera fue su bautismo. Cuando Jesús se bautiza, cuando Jesús va al agua del río Jordán y es bautizado por Juan, y Jesús sale de esas aguas, ¿qué es lo que pasa? El cielo se abre, una voz proclama un mensaje muy particular, y esa voz dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mucha complacencia, en el cual yo tengo una gran complacencia. Esa es la primera escena que encontramos acerca de la vida de Jesús. Esta declaración, este es mi Hijo, ¿quién la pronunció? Dios el Padre, ¿no? Dios el Padre pronunció esto. Jesús se bautiza, el cielo se abre y hay una voz que dice: este es mi Hijo amado. ¿Cuándo más volvimos a ver esa escena? Bueno, todavía no la vemos en la serie, pero ¿en qué otra parte del desarrollo de la vida de Jesús volvemos a ver nuevamente el cielo abrirse y decirnos: este es mi Hijo amado? En la transfiguración. Una vez más el cielo se abre y el Señor dice: este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Y muy particularmente en el Evangelio de Marcos
son las únicas dos ocasiones en las cuales el Padre afirma la identidad de Jesús y dice: Él es mi Hijo. Y hay una más, bueno, hay dos más. Está la de Pedro, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Jesús le dice: eso no te lo pudo haber revelado carne ni sangre. Y cuando Jesús está en la cruz y expiró, y un romano abre su boca y dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y aunque Jesús era el Hijo de Dios, Jesús jamás, al menos en el Evangelio de Marcos, jamás vamos a encontrar a Jesús utilizando el título de Hijo de Dios. Hay un título muy particular que el Señor Jesús usaba para hablar acerca de sí mismo, y Él decía: yo soy el Hijo del Hombre. ¿El Hijo de quién? Jesús hablaba acerca de sí mismo, por ejemplo, en Marcos 2:10. ¿Qué dice Marcos 2:10? Dice: así que les demostraré que ¿quién? ¿El Hijo de Dios? No, está hablando Jesús, es una escena que ya vimos cuando el Señor Jesús sana al paralítico, que lo hacen bajar de la cama del techo. Jesús está hablando con los fariseos y les dice: les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y así podemos seguirle en puro Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:33, Marcos 10:45, Marcos 14:21. Hay un montón de citas donde nosotros podemos encontrar a Jesús hablando acerca de sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Ok? Pero unida a esta escena encontramos una segunda escena, luego pegadita al bautismo, y es cuando Jesús es llevado ¿a dónde? Al desierto por el Espíritu. El Espíritu de Dios toma a Jesús y lo lleva al desierto. Y en esta escena que está plasmada en Marcos capítulo 1, vemos que Jesús fue llevado al desierto ¿para qué? Para ser tentado. Para ser tentado. Y cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado, me gustaría más que leyéramos Mateo o Lucas, porque nos desarrollan un poquito más la escena, en qué consistieron las tentaciones, cómo fue que Jesús respondió a ellas. Casi no profundizamos en esto porque yo ya había predicado de esto hace como 2 o 3 años, pero Jesús es llevado al desierto, y en ese desierto nosotros encontramos un Jesús completamente humano. Lo voy a volver a decir: en ese desierto encontramos un Jesús completamente humano, porque Él se había ¿qué? Él se había despojado de su divinidad. Y entonces encontramos un Jesús completamente humano, pero incorruptible. Un Jesús incorruptible, siendo tentado en su humanidad, siendo tentado en su debilidad. Y Él estaba siendo tentado porque había un propósito en ello, y era que Jesús fallara en su tarea, que Jesús fallara en su llamado, que Jesús fracasara como el Salvador de los hombres. ¿Puedes entender el peso de esas tentaciones que Jesús estaba teniendo en el desierto? Si Satanás hubiera ganado alguna de esas 3, Jesús no hubiera sido el Salvador de los hombres. Así de sencillo. Si Satanás hubiera logrado que Jesús convirtiera una piedra en pan, si Satanás hubiera logrado que Jesús se lanzara del pináculo del templo, que tenía una altura de 180 metros, si Satanás hubiera logrado que Jesús agarrara el atajo y en vez de ir a la cruz simplemente se arrodillara delante de Satanás para recibir los reinos que el Padre ya le había prometido, Él hubiera dejado de ser nuestro Salvador. Quiero que veas lo que dice Lucas 4:13, muy en particular Lucas 4, aquí lo ponemos, si quieren no lo busquen, pero Lucas 4:13 es un texto que no se nos debe pasar por alto. Ahí en Lucas 4, Lucas nos está narrando la escena de Jesús en el desierto, pero una vez que Jesús vence esas tentaciones, hay algo muy particular que nos dice Lucas 4:13, dice: cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No lo dejó esperando otra oportunidad.
Porque nos imaginamos que una vez que le ponemos un alto a la adversidad, ya jamás vamos a volver a ser tocados, jamás vamos a volver a ser probados. Pero dice Lucas que Satanás dijo, ok, me ganaste estas, pero voy a seguir dando lata. Voy a seguir metiendo el pie en tu caminar. Voy a seguir buscando la manera de que tú no te conviertas en el salvador de los hombres. Y entonces ahora sí vamos a leer Marcos 3 del 7 al 19. Es mucho texto, espero alcanzar de tiempo. Marcos 3 del 7 al 19 dice así la escritura: Jesús fue al lago con sus discípulos y ¿una qué? Una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de todo Galilea. Jesús estaba en Galilea, en el mar de Galilea. La gente venía de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y de Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó. ¿Para qué? No era una cantidad pequeña. Dice el texto que era una enorme ¿qué? Cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no ¿qué? No lo estorbara, para que la multitud no lo molestara, para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus se arrojaban al suelo frente a él y gritaban: ¿tú eres quién? ¿Qué gritaban los espíritus? Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente que los espíritus no revelaran quién era él. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó ¿qué? Sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría ¿a qué? A predicar, y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó los hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Vamos a orar, ¿ok? Todo esto fue una introducción nada más. Señor, te damos gracias en esta tarde por la Escritura, porque ella nos da testimonio acerca de ti. Y Señor, te rogamos que en esta tarde no sea la excepción, que tu Espíritu, el cual mora en nosotros, nos dé testimonio de Jesucristo, que nos hable de ti, Señor, que tu Espíritu nos hable de ti en esta tarde, Señor, y que podamos ser seguidores, imitadores del testimonio, del ejemplo que el Señor Jesús nos da. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Miren, si prestaron atención ahorita Marcos 3, son escenas, a excepción de cuando nombra a los discípulos, toda la primera parte de Marcos 3 que leímos, son escenas que ya habíamos visto en el Evangelio de Marcos, ¿verdad que sí? Ya habíamos visto multitudes detrás de Jesús y ya habíamos visto a demonios gritando que Jesús era el Hijo de Dios. Nos damos cuenta que estas escenas con las cuales nos estamos topando ya las hemos visto constantemente. Simplemente hasta aquí, en el capítulo 3 de Marcos, ya nos encontramos con 4 escenas donde Jesús tiene que callar a los demonios. Ya van 4 ocasiones donde Jesús tiene que cerrarles la boca completamente. Las encontramos en Marcos 1 del 23 al 25, Marcos 1, 34, Marcos 1, 39, Marcos 3 del 11 al 12. Pero también encontramos 5 escenas donde las multitudes son un estorbo para el ministerio de Jesús. Qué raro, ¿no? Jesús vino a ellos, pero ellos eran un estorbo para el ministerio de Jesús. Y estas escenas, simplemente aquí hasta el capítulo 3 de Marcos, ya hay 5 momentos, 5 ocasiones en las cuales las multitudes estaban estorbando el ministerio de Jesús. Marcos 1, 32, Marcos 1, 37, Marcos 1 del 44 al 45, Marcos 2, versículo 2 y Marcos 3, versículo 7 en adelante. ¿No les llama la atención esto? Porque deliberadamente yo me había brincado todas esas escenas en el pasado. Casi no hablábamos acerca de esto. Pero vamos a considerar un poquito más lo que el texto nos está diciendo. Mira, el texto nos dice que Jesús fue a la orilla del lago.
del mar del Tiberíades o del mar de Galilea. Y cuando Jesús está en la orilla del mar, las multitudes empiezan a venir. Ahora, no estoy hablando que vinieron los vecinos, no estoy hablando que vinieron los demás pescadores. Dice la Escritura que vino gente de toda Galilea. Y todos los nombres que se mencionan ahí son comunidades, no son comunidades pequeñas, son comunidades grandes. Digámoslo así, estados, para que entendamos un poquito mejor. Mira, la gente de Galilea pues era naturalmente aledaña o era gente de alrededor del mar de Galilea. Pero había venido gente de Judea. Judea se encontraba aproximadamente a 150 kilómetros de distancia. No hay aviones, no hay camioncito, no hay ómnibus, no hay carros. Con suerte, y los que tienen dinero tienen carretas. Yo te estoy hablando que hay gente que inició un viaje que posiblemente le costó 3, 4, 5 días caminando desde Jerusalén hasta Galilea para ver a Jesús. Perdón, primero Judea, 150 kilómetros, Jerusalén, 123 kilómetros, Río Jordán, aproximadamente 120 kilómetros, no sabemos cuánto porque el Río Jordán era larguísimo, solamente dice que venía gente del otro lado del Río Jordán, pero también había venido gente del norte de Tiro y Sidón, aproximadamente 80 kilómetros de distancia. ¿Te das cuenta del fenómeno que el Señor Jesús estaba provocando? No existía el Facebook, no existía el WhatsApp, no existían las noticias, no existía el periódico. La fama de Jesús corría de boca en boca. Lo que el Señor Jesús hacía era tan maravilloso y era tan sorprendente, sus milagros, las sanidades, sus apariciones. Lo que el Señor Jesús hacía era tan fascinante que la noticia había llegado hasta otras aldeas, hasta otros estados, y la gente venía a verlo. Entonces era tanta la multitud que esa multitud estorbaba a Jesús, apretujaba a Jesús. Mira, Jesús una vez le dijo a las multitudes, Juan 6, 26, por favor. Fíjate lo que una vez Jesús le dijo a las multitudes. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Uy, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Por qué estás aquí, hermano? Jesús está haciendo una declaración horrible. Las multitudes no estaban buscando a Jesús por la buena noticia. Las multitudes no estaban buscando a Jesús por la salvación. Ellos estaban buscando a Jesús por algo tan banal, tan pasajero, tan superficial como era el pan, como eran los peces. Ellos estaban buscando a Jesús por algo tan corruptible que pareciera ser que Jesús se estaba convirtiendo en una máquina expendedora de milagros y necesidades. He visto a tanta gente acercarse a Dios buscando un trabajo y cuando lo encuentra se va. Hay tanta gente acercándose a Dios, jóvenes, porque quieren ser admitidos en la universidad y en cuanto entran ya no vuelven. Hay tanta gente buscando a Dios porque quiere un milagro, porque quiere ser sana, porque quiere su familia restaurada. Está bien, pero yo dije al principio, el Señor Jesús no vino a sanar, no vino a dar pan, no vino a multiplicar los panes. Él vino a darnos salvación, algo que es totalmente incorruptible. Pero esta gente buscaba a Jesús por algo corruptible, por un pan que se acababa en 10 minutos. Y entonces Jesús tiene que decirles, ustedes me han buscado por el pan y no han entendido el significado de que yo haya multiplicado esos panes. Y parece ser que a veces nosotros tampoco hemos entendido que el milagro no está en que yo tenga trabajo, el milagro no está en que yo tenga salud, el milagro no está en que mi familia esté sana otra vez, el milagro no está en que haya entrado a la universidad, el milagro está en que Él es el soberano que nos da la vida.
¿Por qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes? Porque si somos esta clase de personas, déjame decirte que somos de la clase de multitud de personas que estorban el evangelio, que estorban el mover de Dios. ¿Recuerdas las compras de pánico que se iniciaron con esta pandemia? ¿Recuerdas cómo estaban los centros comerciales? ¿Qué pasaría si en medio de la fila de las vacunas, es más, había orden en las vacunas porque habían soldados? Si no, te aseguro que la gente le valdría gorro y así se metía a las filas de todos modos. Pero ¿qué pasaría si en medio de una fila de 5,000 personas te dicen que son las últimas 100 vacunas? Y no va a haber más. ¿Qué clase de estampida de personas se estaría generando? Porque más o menos una escena similar era lo que estaba pasando alrededor de Jesús. Pero la gente buscaba a Jesús no por el pan de vida eterna, sino por el pan superficial, por un milagro superficial. La gente buscaba a Jesús por esa razón. Y yo quiero reiterar una vez más que el llamado de Jesús, Jesús fue llamado, Jesús fue enviado por Dios Padre para salvación. El Padre envió a Jesucristo para la salvación de todos, pero hay un grave problema con las multitudes. El problema es que las multitudes no lo están buscando para eso. El problema es que las multitudes no están siguiendo a Jesús por la salvación. Las multitudes están buscando la novedad de Jesús. El tema del que todos hablan, el posible rey militar que puede levantarse para ahora sí estar en contra de Roma. La gente está buscando a Jesús por las razones equivocadas y entonces la gente está estorbando, está estropeando el ministerio de Jesús. Así que desde esta perspectiva, las multitudes estorban. Y aunque Jesús jamás las aborreció, ni las desechó, al contrario, siempre que Jesús veía a la multitud dice que sentía misericordia dentro de él. Y yo expliqué lo que significa la palabra misericordia, pero quiero hacerlo una vez más. La palabra misericordia se compone de dos palabras: miser, cardio, corazón por los miserables. Es decir, el corazón del Señor Jesús latía por los miserables. Su corazón late por nosotros. Y cuando el Señor Jesús veía esas multitudes, cuando el Señor Jesús veía estas masas, el Señor Jesús tenía misericordia de ellos. El Señor Jesús tenía piedad de ellos. Pero no debemos de olvidar que el propósito y el llamado de Jesús no era darles de comer, no era sanarlos, era salvarlos. Y entonces nos encontramos a un Jesús muy humano, demasiado humano, luchando entre lo importante y lo urgente. Había muchas cosas que urgían, pero no eran importantes. Y vemos una multitud demandando las urgencias, pero que no eran importantes. Así que quiero que entiendas el ministerio de Jesús. Jesús estaba en medio de estas dos tensiones. Jesús estaba en medio de la tensión de cumplir el propósito para el cual el Padre lo trajo, lo envió, pero también Jesús estaba en medio de la tensión de tener un corazón que se dolía por la gente que estaba pasando carencias y necesidades. Ahora, quiero que recordemos la tentación del pináculo del templo, porque debemos de recordar un poquito la invitación que Satanás le hace. ¿Qué es lo que el demonio le dice? Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate. ¿Qué no dice la Escritura que a sus ángeles mandará y te recogerán y te van a levantar y no te va a pasar absolutamente nada? A ver, Jesús, ¿acaso no te va a ver todo mundo caer? Y mientras estás cayendo, el Padre no va a enviar a los ángeles y te va a levantar, y eso no te va a dar fama, poder y gloria. La invitación de Satanás no era a morir. La invitación de Satanás para Jesús era que él ganara fama, a que él buscara fama por su esfuerzo, por su naturaleza divina.
una fama que pudiera catapultar a la persona de Jesús, porque el templo, que era el centro de toda la actividad política y religiosa de Jerusalén y de Israel, siempre había gente. Y el pináculo del templo, que estaba a unos 180 metros de altura, porque Jerusalén, saben que es una ciudad que está asentada sobre un monte, entonces el templo estaba hasta el borde del monte, entonces no solamente era la altura del templo, sino era la altura también del monte, y juntos daban esos 180 metros. Y hacia abajo estaba la ciudad, entonces toda la gente volteaba hacia Jerusalén y la veía así enorme, el templo estaba enorme, precioso, y entonces era evidente o era obvio que si Jesús se lanzaba por ahí, no solamente la comunidad que estaba abajo, sino todos los que estaban en el templo buscando a Dios verían esa acción. Lo que Satanás estaba buscando era corromper su corazón con el ego, con la altivez, de estar por encima de los demás, con la posibilidad de contar con el favor divino como nunca nadie más ha contado con ese favor. La intención de Satanás era que Jesús generara posición sobre la gente, influencia sobre ella y que pudiera demostrar su poder y su respaldo. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué acaso no es esto algo que nosotros buscamos constantemente? Poder, fama, posición, popularidad, likes, me encanta, reacciones. ¿Qué acaso nuestro corazón no está motivado por eso? ¿Por el ser vistos? ¿Por estar en una plataforma? ¿Por estar en un lugar donde los demás nos ven? ¿Donde los demás nos admiran? ¿Donde los demás nos contemplan? La fama, la posición, la aceptación social, el figurar que pertenecemos a algún círculo social, el tener poder, la influencia, el dominio, el autoritarismo. ¿Acaso no es esta una de las luchas más grandes que el ser humano tiene? ¿Y por qué Jesús no la tendría si era hombre? Tengo un amigo que es músico, es muy bueno tocando, cantando. Y no solamente es bueno tocando y cantando, es un gran adorador y mucha gente se le acerca y le dice, ¡ah! Y él siempre contesta, o sea, la gente le dice, oye, tocas bien padre, cantas bien bonito, y él siempre contesta, sí, gracias, ya me lo dijo el diablo. Puedes estar seguro, hermano, hermana, de que Jesús era completamente hombre. Y como hombre tenía sus puntos débiles, tenía sus puntos de quiebre, tenía sus puntos de lucha. Sin embargo, nosotros vemos a un Jesús astuto, un Jesús decidido, un Jesús listo para huir, un Jesús que siempre está evitando. Vemos a un Jesús que siempre está resistiendo. Vemos a un Jesús que es incorruptible. Un Jesús que no se corrompe. Mira lo que dice Juan 6:15. Ahí en el contexto de Juan 6, Jesús acaba de alimentar a los 5,000. Y mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 15. A ver si lo ponen por ahí. Dice: cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló, se escondió hacia la montaña, hacia las colinas él solo. Juan 6:15. Cuando Jesús vio, fíjate, Jesús acaba de alimentar a 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Y cuando Jesús se da cuenta que las multitudes quieren agarrarlo y levantarlo y proclamarlo rey, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Huyó. Se fue de ahí. Y se escondió.
Qué increíble es este Jesús. Hermano, mucho cuidado, por favor, mucho cuidado, porque Dios nos ha entregado una tarea. Dios nos ha dado un ministerio a cada uno de nosotros. Él nos ha dado un llamado y Él vendrá. A ver qué tal nos fue con ese llamado. Él nos va a evaluar. Mira, iglesia, escucha bien lo que voy a decir. Cuando uno se propone a responder al llamado de Dios, vamos a tener muchísimos enemigos exteriores. Pero los enemigos más peligrosos, escúchame bien, porque el ministerio no es para gente que le gustan las cosas fáciles, ni el ministerio es enchilame otra. Pero el enemigo más peligroso, o los enemigos más peligrosos, son los que surgen desde adentro. Como el ego, como la altivez, como el orgullo. Jesús sabía eso. Por eso Jesús huye de las multitudes, porque era hombre, porque era humano, porque Él sabía que si se dejaba consentir, que si se dejaba apapachar por un pueblo que lo quería proclamar rey, hasta Él podía corromperse. Vemos a Jesús con Pedro, que cuando Jesús les dice es necesario que yo vaya a la cruz y muera, ¿qué es lo que le dice Pedro? No, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo crees? Vámonos de aquí, ahorita mismo. ¿Y qué le contesta el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Y Pedro ni en cuenta. Pedro creía que estaba haciendo las cosas bien. Pedro creía que le hacía un favor al Señor Jesús. Pedro creía que si frenaba el propósito del llamado del ministerio de Jesús, estaba haciendo lo correcto porque iba a salvaguardar su vida, pero el Padre había enviado a Jesús para morir por nosotros. ¿Te das cuenta cómo es fácil desviarnos del llamado? ¿Te das cuenta cómo es fácil desviarnos del ministerio, del propósito, de la razón de ser, de por qué el Señor nos llamó? Acabamos de hablar de las multitudes, pero ahora quiero hablarte acerca de los demonios, porque por el otro lado hay una lucha incesante con los demonios. Y quiero confesar que yo había batallado muchísimo para entender esta escena del texto. Es una de las razones por las cuales no la había compartido antes. Fíjense mi lógica y díganme si no tiene razón mi lógica. No porque yo tenga razón, sino porque todos razonaríamos de la misma manera. ¿A quién no le gusta la publicidad gratis? Si usted tuviera un negocito de unas gorditas o ahí algo de comida, ¿a poco usted no le encantaría que aparecieran los banners y en los letreros del bulevar gratis? ¿Ah, que sí? Pues ¿qué tiene de malo? Peor aún, que esa publicidad sea verdadera, porque también a veces nos hacen publicidad falsa, ¿va? O sea, hablan mal de nosotros. Pues los demonios hacían eso. Los demonios veían a Jesús y en cuanto los demonios veían a Jesús, este es el Hijo de Dios. Es más, hacían mejores declaraciones que toda la bola de fariseos y seres humanos ahí presentes en las escenas. Ellos les quedaba clarísimo quién era Jesucristo. Y en cuanto Jesús aparecía en escena, los demonios decían: ¿qué tienes con nosotros? Tú eres el Santo de Israel, tú eres el Hijo de Dios, eres el escogido de Dios. ¿A quién no le gusta una publicidad así? Imagínate. Y yo no entendía por qué Jesús los callaba. Obviamente hay un montón de vertientes y razones, pero ninguna me llenaba o me taladraba el corazón. Jesús siempre mandaba callar a los demonios. Pregunta: ¿qué era lo que decían los demonios acerca de Él? La verdad. Ellos decían la verdad y nada más que la verdad. Ni una mentira, ni una verdad a medias. Los demonios, quizás por primera vez en toda su vida, estaban diciendo la verdad y nada más que la verdad. Estaban proclamando que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Jesucristo era el enviado de Dios. En el Evangelio de Marcos, los demonios son los primeros en reconocer quién es Jesús y en hacer las declaraciones teológicas más pesadas y más profundas acerca de la identidad de Jesucristo.
Pero ¿por qué hace esto Jesús? ¿Por qué Jesús los manda a callar? Quiero que entendamos esto, hermanos, porque esto es profundo, tiene que ver con la identidad de Jesús y tiene que ver con nuestra identidad. Recordemos que en Marcos capítulo 1 el cielo se abre, cuando Jesús se bautiza el cielo se abre y hay una voz en el cielo que dice, este es mi ¿qué? Mi hijo amado, este es mi hijo amado. Pero inmediatamente Jesús fue llevado al desierto donde su identidad fue puesta a prueba. Cuando Jesús es llevado al desierto, ¿qué es lo primero que le dice Satanás? A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Porque yo hace rato escuché que alguien dijo que tú eras el Hijo de Dios. Yo oí una voz del cielo que decía, valga la redundancia, tú eres mi Hijo amado. A ver, Jesús, explícame, ¿eres el Hijo de Dios? Y no solamente explícame, demuéstramelo. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ves la posición en jaque en la que están poniendo a Jesús? Si él decía que él no era el Hijo de Dios, negaba su llamado. Y si él convertía esas piedras en paz, él malutilizaría su divinidad y echaría a perder todo el plan redentor. Hermano, el demonio es astuto. Y es más astuto que nosotros si nos dejamos. Los milagros que Jesús jamás realizó fueron los milagros que tenían que ver consigo mismo. Él jamás convirtió esas piedras en pan, aunque tenía hambre. Él jamás se lanzó del pináculo del templo, aunque tenía el deseo de quizás tener fama y poder. Él jamás se arrodilló delante de Satanás, aunque sabía todo lo que le iba a costar el calvario de ir a la cruz. Él se presentó delante del Padre en su humanidad y le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Los milagros que Jesús nunca realizó fueron los milagros que tenían que ver consigo mismo, con su confort y con su ego. Él nunca usó su divinidad para posicionarse. ¿Verdad que no? Jesús jamás utilizó su divinidad para un beneficio propio, ni para conseguir renombre. Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús le respondió de otra manera. El ministerio de Jesús estaba siendo atacado constantemente por elementos, por situaciones que estaban lanzándose con todo el peso contra su corazón y contra su condición humana. Escúchame bien, iglesia, porque a veces pensamos que como Jesús era Dios, pues su ministerio en la tierra fue facilito, así, lo que él quería, lo que él se le antojaba. No, dije al principio que Jesús se despojó de su divinidad completamente. ¿A cuántos de nosotros no nos gustan las posiciones, los títulos, los nombres, los renombres? Porque hay gente que le dan una escoba y ya es el de la escoba y jamás suelta la escoba, y es que la escoba es mía y yo soy el único que puede barrer aquí en el templo. Es que yo soy el maestro de niños y nadie más puede ser el maestro de niños porque me tocó a mí me dieron ese papel. Porque ya tocas un instrumento, o porque ya predicas, o porque ya das clases, te crees intocable. Pero Jesús nunca actuó así, Jesús nunca se aferró a su divinidad. Jesús callaba a los demonios aun cuando ellos hacían declaraciones profundas y verdaderas acerca de sí mismo. Satanás y los demonios se agarraban declarando que Él era Dios mismo y lo que Dios había hecho, pero Jesús no venía como Dios. Aunque Él era Dios, Él no venía como Dios, Él venía como hijo de hombre. Si Jesús le hubiera contestado a Satanás o a los demonios y les hubiera dicho, claro, tienen razón, yo soy el Hijo de Dios,
ahí hubiera ganado Satanás y Jesús hubiera perdido su posición como hombre. Esa era la tentación. Esa era la situación. Cuando los demonios usaban estas declaraciones, estaban tentando a Jesús para que él fuera movido de su posición como hijo de hombre. Cuando Satanás le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan, escucha, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Ahí, no solo de pan vivirá quién. ¿Y Jesús qué era? Qué inteligente, ¿no? Qué astuto. Pero no se lo inventó, lo sacó de la Escritura. Era un fiel lector de la Escritura, guardaba y atesoraba la palabra en su corazón. Y cuando Satanás le hace esta prueba, Jesús le dice: no solo de pan vivo yo, porque yo soy hombre. Sí, tengo hambre. Y sí, llevo 40 días sin comer. Y sí, quizás puedo quedar muerto aquí sin alimentarme. Pero no solamente de pan vivo yo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los demonios querían mover a Jesús de su posición, pero si Jesús hubiera sido movido de su posición, él hubiera sido incapaz de salvarnos. Hay dos enemigos, hermanos, hay dos enemigos terribles en contra de nuestro ministerio. Son las multitudes que nos posicionan. Mira al apóstol fulano de tal, el profeta, el grande, el intocable. ¿Por qué la gente sigue esa clase de personas? Las multitudes son un grave peligro a nuestro ministerio, hermano. Cuando te empiezan: ay, qué bonito cantas, ay, qué bien das las clases, ay, o sea, no estoy diciendo que esté mal. Obviamente uno pesa el valor de todo eso. El problema no está en las multitudes, el problema está en que nuestro corazón se puede corromper. ¿Me explico? El corazón se puede corromper. Nuestro corazón se puede jactar, se puede confiar de lo que otros dicen. Y el otro problema grave y cruel es el tema de la identidad. Sí, Jesús era hijo de Dios, pero era hombre. Y Satanás quería moverlo de esa realidad en la cual Jesús estaba sembrado. Decir: tú eres el hijo de Dios. Y por eso los demonios, no solamente aquí, sino vamos a seguir estudiando Marcos, y los demonios van a seguir diciéndole: tú eres el hijo de Dios. Y en todos Jesús los callaba. Esa publicidad no conviene, hermanos. Esa identidad tonta y absurda que te dice que tú eres un hijo de Dios y que tú puedes arrebatar y que tú puedes decretar y que tú puedes alcanzar y que solamente di la palabra y que solamente extiende tu mano. Hermanos, el apóstol Pablo le tocó vivir con miseria y carencia por servir al Señor, y jamás exigió. Por eso él dice: sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez, sé vivir en una prisión y sé vivir en una casa cómoda. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. En ningún momento él tuvo una duda de que él era un hijo de Dios. Claro que él era un hijo de Dios, pero él no iba a abusar de esa realidad. Tú no tienes por qué abusar de esa realidad. Somos llamados. Les tocó conocer un grupo de alabanza buenísimo, buenísimo, que se llamaba Torre Fuerte. Esos hermanos Hermosillo eran músicos de Luis Miguel, para que se dé una idea de la clase de músicos que eran. Y el Señor los alcanzó, iniciaron con no una banda, era una bandotototota que se llamaba Torre Fuerte. Y tú les escuchas predicar, porque después ellos abrieron una iglesia y dejaron la música completamente. Y uno de ellos dice: el Señor me salvó de mi ministerio rockstar. El Señor me salvó de ser una estrellita ahí que canta y que para predicar su palabra.
Hermanos, tenemos que cuidar que nuestro corazón no se corrompa, porque el día que se corrompa vamos a fallar al llamado que el Señor nos ha hecho. El día que creamos que no necesitamos, o que nosotros somos suficientes, o que nosotros estamos de más, vamos a estar en problemas. El llamado de Jesús, el llamado que el Señor le hizo a Jesús fue a despojarse, a salvar al mundo y a trabajar con un equipo que pudiera venir a trastornarlo. Y por eso es que Jesús llamó a los 12. ¿Me ayudas, Jan? Hermano, hermana, tú y yo hemos recibido un llamado de Dios. Si lo conoces y no lo estás poniendo en práctica, estás en problemas. Pero si ni siquiera conoces el llamado que el Señor te ha hecho, estás en peores problemas. Peores problemas. Te voy a decir a qué clase de llamados tenemos y pregúntate si estás respondiendo a ellos. Hemos sido llamados a la santidad. Hemos sido llamados a ser incorruptibles. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma no tiene por qué corromperse ante las multitudes, ante las crisis de identidad o ante las alteraciones de identidad. El Señor nos llamó y nos alcanzó no para tener una vida cómoda. Entiende, el Señor Jesús no es una máquina expendidora a la cual tú puedes ir y pedirle todo lo que quieras. Él no vino a eso y no nos llamó a eso. Debemos de cuidarnos de la vanidad. Debemos de cuidarnos del ego inflado. Debemos de cuidarnos de tener un concepto más alto que el que realmente hay acerca de nosotros mismos. Debemos de cuidar de no tomar el lugar que le pertenece a Dios, hermano, hermana. Porque tú no eres Dios, yo no soy Dios. No se trata de mí, no se trata de mi oración, ni de mis palabras, ni de tus palabras, ni de tu oración. Se trata de lo que el Señor puede hacer a través de ti y a través de mí, a través de nosotros. El llamado que el Señor nos hace es un llamado a la santidad. Él nos ha llamado a conocerle. Dice el apóstol Pablo que Él nos ha llamado al ministerio de la reconciliación. Él nos ha llamado a reconciliar a otros con Dios. Él nos ha llamado a ser sal, a ser luz. Y si tú estás esperando un título para hacer eso, estás muy equivocado. Si tú estás esperando a ser reconocido para empezar a reconciliar a otros, para empezar a buscar a Dios con más fuerzas, con más ganas, estás muy equivocado y estás lejos de que algún día recibas un título. Porque el Señor solo bendice a los que están en movimiento. Los títulos no sirven, hermano. Apóstol, profeta, maestro, pastor. ¿Para qué? Todos somos siervos de nuestro Señor Jesús. Así que tenemos que cuidarnos de que no se corrompa nuestro llamado, que no se corrompa la voz y la luz del Señor que hay en nosotros. El Señor nos invita a tener un llamado incorruptible, un llamado precioso. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, y con esto oramos. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Hermano, tú no necesitas, tú no buscas la aprobación de esta gente, tú necesitas la aprobación del Señor. Sé un buen obrero, sé alguien que no tiene de qué avergonzarse, sé alguien que sus dones, que sus talentos, que sus habilidades sabe utilizarlas correctamente. Sea alguien que cuando el Señor venga te encuentre haciendo bien. Señor, si Jesús estaba en este peligro,
Si Satanás, que conocía la humanidad de Jesús, no dejaba de tocar la puerta, no dejaba de insistir una y otra y otra y otra vez, Señor, aquí estamos nosotros que también somos hombres y somos extremadamente frágiles y vulnerables. Señor, estamos delante de ti reconociendo nuestros problemas también. Estamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestras carencias también. Señor, mira que luchamos, Señor, con el ego. Mira que luchamos con la vanagloria. Mira, Señor, que luchamos con temas de identidad. Mira, Señor, que luchamos con tantas cosas que estorban nuestro desempeño en nuestro ministerio, en el llamado santo que nos has hecho. Mira, Señor, que luchamos con la inseguridad, con el temor, con la incertidumbre. Nos menospreciamos a nosotros mismos, nos hacemos menos, y ahí también Satanás ha ganado terreno. Señor, fortalece nuestro hombre interior. Fortalece nuestro hombre interior en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, fortalece nuestro hombre interior, Señor. Que tu espíritu nos llene una vez más. Que tu espíritu le dé testimonio a nuestro espíritu de quién somos delante de ti. No tenemos la necesidad de aparentar absolutamente nada. No tenemos la necesidad, Señor, de ser falsos, de ser engañadores. Señor, perdónanos porque por mucho tiempo nuestro ministerio ha estado corrompido. Perdónanos, Señor, porque por mucho tiempo hemos buscado la plataforma, las luces. Nos hemos olvidado de la importancia de predicar, de testificar, de ser luz, de ser sal a otros. Perdónanos, Señor, porque nos hemos llenado de pasividad, de pereza, de excusas, de pretextos, y hemos dejado a un lado el llamado santo y precioso que nos has hecho. Señor, en el nombre de Jesús, vuelve a llamarnos una vez más. Vuelve a llamarnos una vez más, vuelve a traer convicción, vuelve a traer certeza a nuestro corazón, vuelve a traer convicción en nuestro espíritu, Señor. No solamente de que somos tuyos, no solamente de que te pertenecemos, sino de la preciosa tarea a la cual nos has llamado a practicar. Señor, aquí estamos con nuestras luchas. Satanás ha ganado tanto terreno, Señor. Hemos cedido tanto ante el adversario, Señor. Parece ser que tocamos para los hombres. Parece ser que predicamos, Señor, para nuestro ego. Parece ser que hacemos nuestro trabajo, sea cual sea, Señor, para nosotros y no para ti, Señor. Pone en nosotros esa misma mente que hubo en Cristo, Señor, el cual, siendo Dios, se despojó de su divinidad y se hizo hombre y participó juntamente con nosotros. Hoy, Señor, te buscamos. No porque nos diste pan y nos alimentaste, hoy te buscamos porque tú eres la vida eterna. Hoy te buscamos porque tú eres la promesa de Dios para nosotros. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Si bendigo
su amor yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, clamamos. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él, ser hallado en Él. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi orgullo me sacó del jardín, pero su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiera lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Puedes decirle, porque su amor, que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocerte, Jesús, oh amado. Quiero conocerte, Jesús. Dile, vamos. Y quiero conocerte, Jesús. Ser hallado en ti, ser hallado en ti, ser hallado en ti. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Dile, no hay nadie. No hay nadie como tú, Jesús. Tú eres nuestra identidad. Dile, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús.
no sé dónde, y no sé dónde estuviera. Con tu voz, vamos, dile: si yo a ti no te tuviera, todo es por ti, Jesús. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Con tu voz dile: Cristo, yo te amo. Esa es la verdad. Dile: Cristo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Yeshua, Una vez más canta su nombre, dile: Jesús, el único que merece gloria. Te entronamos esta mañana, Jesús. Dile: Jesús, tú eres nuestro Señor, Jesús. De ti proviene la vida, Jesús. Puedes cantar su nombre una vez más. Jesús. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi preferido, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús, mi